Amén, hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este estudio bíblico del día miércoles, como siempre. Muy agradecido con nuestro Señor porque es quien nos da cada oportunidad, cada día que nos levanta y nos permite respirar y vivir, y estamos muy agradecidos con Él por todo. También le damos las gracias, como siempre, por el ministerio y por estos estudios que llevamos a cabo a través de este medio que Él ha provisto. Gracias le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras para que todo esto sea posible, y como siempre, gracias a cada uno de ustedes que nos reciben en sus hogares y nos permiten entrar con la palabra de Dios a sus casas. Seguimos cada miércoles perseverando en el Señor y luchando, y por eso es que llevamos a cabo estos estudios, para a través de ellos animarnos cada día y poder perseverar, poder estar firme para cuando Él venga, para su venida, estar preparados y no dejar pasar el tiempo y despreciar ese tiempo tan hermoso que el Señor nos regala. Así que, como siempre, esto no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo invertido, y le damos las gracias al Señor por habernos dado ese conocimiento, ese entendimiento que nos permite en este día recibir su palabra y tomarla como una ayuda para nuestras vidas, como un consejo. Así que estamos muy agradecidos con nuestro Padre, y como siempre vamos a comenzar leyendo un salmo como lo hacemos normalmente. Hoy vamos a leer el Salmo número 76, Salmo número 76, para aquellos que tienen su Biblia. Dice Salmo número 76 así: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible, eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Amén. Así que, como vemos, aquí tenemos la palabra del Señor, la cual describe su poderío, el poder de nuestro Señor. Y qué bueno que tenemos este libro escrito en el cual nos podemos instruir cada día, en el cual podemos encontrar las soluciones a cada uno de nuestros problemas. Y como siempre lo comentamos, es un privilegio que nosotros tenemos, que en otros tiempos, en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, estos primeros cristianos no tenían esta oportunidad de tener estas cartas que hoy tenemos, y a través de ellas nos alimentamos cada día, y tratamos siempre de buscar la voluntad del Señor en ellas y poder agradarlo cada vez más al Señor, cada día más, porque ese creo que es el propósito que cada uno tenemos: servirle de una mejor manera y poder agradarle a Él como Él se lo merece. Así que, como dije anteriormente, gracias a cada uno de ustedes que están ahí de otro lado, y gracias a nuestro Señor que nos ha reunido aquí. También agradecerle por el ministerio. Vamos a comenzar en oración, como lo hacemos normalmente, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, y que su presencia, su Espíritu Santo, sea el que en esta tarde dirija nuestros pasos, y que nos use, porque si esto no fuera así no tendría ningún sentido llevar a cabo estos estudios, pero lo hacemos todo para su gloria y para su honra, y solo somos personas obedientes que estamos siendo usadas por Él. Y qué bueno que tenemos este privilegio y esta gran oportunidad, así que vamos a aprovecharla. Vamos a orar para encomendarla a la presencia de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado de tener un nuevo día, Padre. No lo pasamos por alto, Señor. Y estamos muy agradecidos, Padre, por ese amor incondicional que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor. Y gracias por Él haber cargado el precio de nuestros pecados, haber cargado con nuestras culpas. Y gracias por ese juicio que se llevó a cabo. Gracias te damos, Señor, porque a través de
de ese sacrificio, hoy tenemos el privilegio de poder entrar ante tu presencia, Señor. Gracias te damos por esa sangre que fue derramada en la cruz, la cual pagó y lavó nuestros cuerpos. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los que estamos aquí presentes, una vez más reunidos para llevar adelante este estudio, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestros hermanos, Padre, que están trabajando detrás de las cámaras. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están en sus hogares, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor, y que tú les hables, Señor. Gracias te damos, Padre, por el ministerio, como siempre, por nuestros pastores, pidiéndote que tú los bendigas y los sigas usando, Señor. Y gracias te damos, Padre, por cada una de las personas que normalmente nos congregamos aquí en este lugar, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que tú nos diste hoy de estar reunidos una vez más y ponemos esto en tus manos para que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos hable en esta tarde, Padre. Usa, Señor, esas palabras que tú tienes para poder edificar nuestras vidas, Padre, y que a través de ellas, Señor, podamos crecer espiritualmente, Padre. Te alabamos y te bendecimos por todo, Señor. Gracias, Padre, por cada milagro, Señor, que tú has hecho. Gracias, Padre, por cada oración, Señor, que tú has contestado. Y gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, Señor, y poner nuestras peticiones y necesidades delante de tu presencia, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, y de ya ponemos todo en tus manos. Bendícelo, Padre, y gracias te damos nuevamente por tu gran amor, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. En tus manos nos encomendamos. Bendito sea. Bendice este estudio, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que, como siempre, estamos nuevamente aquí y gracias a cada uno de aquellos que nos están acompañando en el día de hoy. Esperamos que tengan su Biblia ahí para acompañarnos en la lectura de este día. Vamos a comenzar leyendo hoy Primera de Juan 2, 24 al 25 en el Nuevo Testamento, casi al final ahí tenemos la epístola de Juan. Vamos a leer la primera, vamos a leer el capítulo 2, versículos 24 y 25 para dar comienzo a este estudio y pedirle al Señor que a través de esta palabra el Señor nos hable, que el Señor nos dé el favor ese que necesitamos y bueno, que nuevamente Él pueda edificar nuestras vidas a través de ella. Primera Juan 1, 24 al 25 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Así que, gracias, nuevamente tenemos aquí la palabra del Señor. Y como vemos, el Señor nos aconseja a través de estos siervos que escribieron estas epístolas, las cuales hemos encontrado tantas enseñanzas en estos libros, en los cuales podemos recibir la instrucción necesaria, podemos recibir el ánimo que necesitamos, podemos recibir ese empuje que nos ayuda a seguir adelante, porque sé que no es fácil y nos encontramos en ciertas situaciones y ciertas circunstancias en las que muchas veces nos sentimos un poco débiles, nos sentimos un poco desganados, un poco sin ánimo, pero la palabra del Señor está ahí para alentarnos, podemos decir. Dice Juan, aquí lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Amén. Entonces ese es el gran propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, que aquello que hemos oído, aquello que hemos aprendido, aquello que hemos recibido, pueda permanecer en nosotros, porque hay un propósito. Esto no se trata de solo recibir la palabra del Señor y creer que ya está todo listo, sino que hay algo que nosotros tenemos que llevar a cabo, y es, como lo decimos siempre, es perseverar, es luchar, es estar cada día, aunque no tengamos el ánimo muchas veces, aunque no tengamos las ganas, estar cada día buscando de Él, y el mejor lugar donde podemos encontrar a nuestro Señor hablándonos es en su palabra, porque a través de su palabra encontramos, como dije, la solución a cada uno de nuestros problemas o situaciones. Entonces, tenemos la palabra de Dios, podemos decir aquí, alentándonos para que, como dice ahí, podamos permanecer en el Hijo y en el Padre, podamos permanecer dentro de la voluntad de Dios. Y todos sabemos que tenemos una gran recompensa, que es la vida eterna, esa promesa que Él nos ha hecho.
Estamos aquí en este capítulo y vamos a leer un poquito del 18 hasta el 29, 2, 18 y 29, para leer esto completo y ver lo que Juan nos quiere decir. Podemos decir en este día que Él nos quiere hablar y poder conocer un poquito de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, podemos llamarle algo que no está nada lejos ni diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Las situaciones, como vemos, leemos su palabra y las situaciones son similares, las situaciones no cambian y siempre había dificultades, siempre había problemas, había circunstancias en la iglesia del Señor y hoy no estamos exentos a eso, sino que quizás hoy estemos quizás sea un poco más fuerte lo que está sucediendo, cosas que quizás en ese tiempo no se veían, pero vamos a leer para entender un poquito más. Dice primera Juan 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Entonces, como dije anteriormente, aquí vemos a Juan hablándonos y podemos ver, cuando leemos las epístolas de Juan, podemos ver el gran amor que él tenía por el Señor y el gran amor que tenía por esas personas a las cuales él escribía. Normalmente él le decía hijitos, y podemos ver y entender que él estaba hablando sobre algo que estaba sucediendo y no era algo que las personas no lo supieran, sino que tenían conocimiento de eso. Pero tristemente la palabra del Señor tiene que estar siempre, podemos decir, exhortándonos, siempre mostrándonos ciertas cosas que van a suceder, y si nosotros no estamos preparados como debe ser, muchas veces vamos a correr ciertos riesgos en los cuales no tendríamos que estar pasando. Nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales Dios no quiere que nosotros estemos pasando, sino que para eso, como dije anteriormente, tenemos la palabra del Señor, que es la que nos exhorta, la que nos guía, la que nos enseña, nos muestra el camino. Pero muchas veces sucede que las circunstancias en las cuales nos vemos envueltos en el diario vivir nos hacen perder, podemos decir, el entusiasmo, perder el ánimo, perder la perseverancia que necesitamos para poder marchar adelante, para poder avanzar. Esto es un sacrificio que tenemos que hacer a diario y tenemos que tomarlo como tal y estar preparado para eso, porque esto no es un juego en el cual hoy buscamos de Dios y mañana cuando estamos bien nos olvidamos, y luego cuando estamos mal volvemos a buscar de Él. Esto no debe ser así, sino que debe ser una búsqueda constante, sin importar la situación o sin importar lo que nosotros estemos pasando. Así que, como vemos aquí, tenemos frente a nosotros la palabra del Señor, como siempre, la palabra de Dios, desafiándonos y
y animándonos, podemos decir. Cuando la palabra de Dios nos desafía, nos mantiene en continua alerta, y más que un desafío, podemos decir que es un aliento para que nos mantengamos perseverando en ella, sin olvidar que esto es una lucha diaria, una lucha constante. Amén. No deberíamos tomar estos versículos como si la palabra de Dios nos estuviera juzgando o condenando, pues ella nos está previniendo de las circunstancias o consecuencias adversas que podrían suceder si no nos mantenemos firmes y constantes. Amén. Entonces, cuando encontramos ciertas exhortaciones, podemos decir, en la palabra del Señor, no debemos de tomarlo como que la palabra nos está juzgando, o cuando alguien nos comparte cierta palabra, tampoco debemos de tomarlo como que esa persona nos está juzgando, sino lo que está haciendo es compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Y como todos sabemos, cuando nosotros presentamos la palabra del Señor, sea cual sea el motivo de la enseñanza o sea cual sea la palabra que estemos compartiendo, siempre es para nuestro bien, no es para causarnos mal, sino que es para que nos mantengamos y nos demos cuenta de que debemos de mantenernos alerta, como dije anteriormente, en todo tiempo, y no dejar que las circunstancias adversas o las circunstancias que suceden en nuestras vidas nos desvíen del propósito de Dios. Todos buscamos del Señor algún día porque teníamos ciertas necesidades. Un poco difícil que hayamos venido al Señor por pura casualidad. Siempre el Señor tenía un propósito y siempre el Señor nos llamó de distintas formas, y normalmente nosotros no fuimos obedientes hasta que un día necesitamos buscar de Él, porque ya habíamos intentado hacer muchas cosas por nuestros propios medios y nos dimos cuenta que quizás no estábamos completos, que quizás teníamos ciertas cosas pero no éramos felices, quizás sentíamos que había cierta persona que tenía a Dios y la veíamos diferente a lo que nosotros éramos, y de una forma u otra vinimos al Señor y buscamos de Él, pero no debemos de olvidar que esto, como dije anteriormente, es una lucha constante, una lucha diaria en la cual tenemos que mantenernos alertas y perseverando, y siempre tratando de ser educados en la palabra del Señor. Debemos de estar agradecidos con Él, que nos da este privilegio de poder recibir su palabra, de poder recibir una enseñanza, cuando hay muchas personas que quisieran tenerlo y no tienen la oportunidad por ciertas cosas o por ciertos motivos que suceden en su vida. Amén. Quizás muchas veces pensamos o creemos que recibir la palabra de Dios y aceptar y reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios y como nuestro Salvador, ya está todo resuelto, ya hemos llegado y hemos logrado el propósito que queríamos. Quizás pensemos que no es necesario insistir con ciertas enseñanzas que nos animan, pero principalmente nos desafían a perseverar y a permanecer unidos a Cristo y sus enseñanzas, sometidos y fieles a la palabra de Dios, perseverando cada día. Estas son varias de las enseñanzas que Pablo, por ejemplo, nos dejó escrita en sus epístolas. Ahora hoy estamos estudiando a Juan, que también tiene muchas enseñanzas para nosotros, para nuestros días. Y también tenemos a Pedro, que siempre estaba animando y exhortando a su pueblo a través de la palabra de Dios. Así que a través de estas cartas podemos ver que muchas veces exhortaban al pueblo porque estaban cometiendo errores o porque estaban haciendo cosas indebidas y tenían que hablarle, tenían que exhortarle, pero muchas veces, por ejemplo, como esta, vemos que escribieron esta palabra principalmente para animar a aquellas personas que conocían la palabra del Señor, que estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero se encontraban en ciertas situaciones o se encontraban en ciertos lugares en los cuales podían ser, como leímos aquí, podían ser engañados por aquellas personas que se habían levantado en contra del Evangelio de Jesucristo, aquellos falsos profetas, podemos decir, como dice acá el anticristo, personas, como dice Juan, que salieron de ellos, pero que no eran de ellos, personas que se desviaron de
de la verdad y lo único que estaban haciendo era hacer caer a aquellas personas. Pero qué bueno que encontramos aquí, entre tantas enseñanzas, una enseñanza que más que exhortarnos, de mi punto de vista, puedo ver que nos anima a permanecer unidos a Dios porque Dios tiene un propósito y tiene una recompensa para nosotros. Así que debemos de prestar, como dije anteriormente, la misma atención a que si la palabra de Dios estuviera hablándonos sobre una situación concreta que estuviera sucediendo en nuestras vidas o pensando que muchas veces, o pensamos muchas veces que no vamos a pasar por estas cosas, que no no nos vamos a encontrar en estas situaciones, que muchas veces pensamos que no vamos a ser engañados porque tenemos conocimiento, pero la palabra del Señor nos dice que debemos de estar siempre alerta, siempre perseverando, siempre luchando y principalmente siempre buscando a Dios, como dije anteriormente, en su palabra, que Él nos hable a través de su palabra y no dejar o no alimentarnos de enseñanzas que encontramos muchas veces en la internet o en ciertos lugares y muchas veces nos parecen lindas, nos parecen que están bien, pero encontramos ahí muchas diferentes propósitos en esas enseñanzas y diferentes cosas que muchas veces nos pueden desviar de la palabra del Señor, así que lo más seguro sería que nosotros nos mantengamos siempre estudiando la palabra del Señor y cada enseñanza que recibamos podamos compararla o podamos apoyarla con la Biblia y podamos entender y reconocer que es verdadero lo que nos están enseñando. Amén. Así que como vemos aquí Juan hablándole a su pueblo, podemos decir, y diciéndole o contándole lo que puede suceder o a lo que ellos se pueden encontrar envueltos. Amén. Así que como principal argumento deberíamos saber que la palabra de Dios está dirigida a diferentes personas, situaciones y circunstancias y como tal deberíamos prestarle la necesaria importancia que se merece y no pasar por alto los consejos o enseñanzas que el Señor ha provisto. Amén. En este caso vemos que Juan se está dirigiendo a personas que tienen conocimiento, a personas que saben de Dios, a personas que probablemente le estén sirviendo a Dios, pero hay un motivo para que Él le hable a eso. Ahí en el versículo 21 podemos ver bien claro a quién se está dirigiendo Juan. Dice el 21, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Entonces, como vemos aquí, a su audiencia, podemos decir, o aquellos hacia quien estaba dirigida, en este caso, la carta era hacia el pueblo de Dios. Podemos ver que esa carta está dirigida a nosotros, a los creyentes, aquellos que conocemos la verdad. Amén. Así que ahora podemos ver que Juan nos dice a nosotros, los creyentes, que si los que oyeron desde el principio la palabra de Dios permanecen en ella, también permanecerán en el Hijo y en el Padre. De esto podemos deducir que es posible que alguien que ha escuchado y conoce la verdad, así como estos de aquí la conocían, deje de permanecer o estar en la verdad. Amén. Eso es lo que el sí en el pasaje significa. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Como Juan pone en claro, solo aquellos en cuyo corazón continúa permaneciendo, viviendo en el Hijo y en el Padre, no serán avergonzados. En otras palabras, y leyéndolo de diferente manera, si la palabra de Dios ha cesado de permanecer en el corazón de alguien, entonces Él también ha cesado de estar en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué sucede en un caso como este? Juan lo aclara unos versos más adelante en el versículo número 28. Dice en el versículo 28, dice así, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Entonces, tenemos aquí, podemos decir, un buen consejo de parte de Juan, de que debemos de permanecer en el Hijo, debemos de permanecer dentro de la voluntad del Hijo, dentro de la voluntad del Padre, porque a través de esto vemos que corre el riesgo de que podamos apartarnos, que podamos separarnos de la verdad y no estemos
no estemos haciendo lo que a Dios le agrada y estemos pensando que estamos agradándolo a Dios, pero tristemente estamos apartados de Él o estamos separados por lo que estamos llevando a cabo o por la forma que estamos viviendo. Todos sabemos que hoy vivimos en un mundo, podemos decir, marcado por el egoísmo, por el desamor, por la corrupción, la maldad. Y estas son las cosas que nos desafían a diario a permanecer en la palabra, a no permitir que esas cosas abunden en a no permitir que esas cosas que abundan en este mundo formen parte de nuestro diario vivir. Amén. A diario es un gran desafío permanecer en la palabra de Dios, pues no se trata solo de decirlo o confesarlo, se trata de algo más, y es de poner la palabra de Dios en obra cada día, cada instante y en cada situación. Amén. Permanecer en la palabra de Dios es separarnos del pecado, separarnos de la corrupción, de la inmoralidad, de los malos deseos, de la avaricia, de la codicia, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, muchas veces pensamos que porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos confesado que hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nuestros pecados. Creemos que tenemos libertad para hacer ciertas cosas. Y muchas veces, aunque quizás no lo confesemos o quizás muchas veces no lo creamos, lo estamos llevando a cabo sin darnos cuenta. Estamos viviendo nuestras vidas apartados de la voluntad de Dios. Y eso no es bueno para nosotros. Debemos de estar alerta y debemos de estar siempre atentos a lo que la palabra de Dios nos habla. Como dije anteriormente, esta palabra que Juan escribió no era para los creyentes, para los no creyentes, para aquellos que no conocían de Dios, sino que era para aquellos que conocían de Dios, era para el pueblo de Dios, y hoy debemos de tomarlo como que es para nosotros. Amén. Observemos esto con atención. Este para qué, que dice, cuando vemos un para qué sabemos que lo que sigue es completamente dependiente de lo que procede. Hay solo una manera de que no seamos avergonzados y alejados de Él en su venida. Esto es, permaneciendo en Él. Amén. Para que cuando Él venga no seamos avergonzados o rechazados. Y para permanecer en Él tenemos que tener su palabra permaneciendo en nosotros. Solo así podremos permanecer en Él. Amén. Para evitar confusiones, vamos a resumirlo. No seremos avergonzados a su venida si permanecemos en Él. Y permanecer en Él significa que su palabra permanece, que vive en nosotros. Amén. Entonces, podemos decir que tenemos bien claro estos versículos que hemos leído y que nos habla de lo que nosotros debemos de hacer, no solo tener el conocimiento de la palabra, no solo tener el conocimiento de la voluntad de Dios, sino permanecer en Él, sino poner en práctica a diario su palabra para que el día de su venida, el día que nos toque estar frente a su presencia, el día que nos toque estar delante de ese juicio, no seamos avergonzados, como dice a Él, no seamos rechazados. Entonces, entendemos que hay un trabajo para realizar. Cada uno de nosotros tenemos, podemos decir, el privilegio de haber sido llamados. No somos diferentes a las demás personas, sino que todos hemos tenido la misma oportunidad. Unos las han rechazado y otros la han aceptado. Pero con eso solo no alcanza, sino que es algo que tenemos que permanecer, tenemos que perseverar cada día, tenemos que luchar, tenemos que mantenernos alerta, como dije anteriormente. Estamos rodeados hoy en día del pecado, de la inmoralidad, de tantas cosas que desagradan a Dios, y muchas veces estamos envueltos en esas cosas y no nos damos cuenta porque pensamos, porque creemos que Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados, ya nos ha limpiado y podemos seguir pecando y pidiéndole perdón y pecando y pidiéndole perdón, pero no se trata de eso. Nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas, tenemos que apartarnos de esas cosas que no le agradan a Dios, y hoy tenemos el conocimiento de qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. O sea, no tenemos excusas delante de Él, somos nosotros los que debemos de elegir qué camino vamos a tomar. Amén. Por lo cual, permanecer en el Señor
no es algo que hicimos una vez y luego permanecemos en Él para siempre, independientemente de cómo vivamos, independientemente si la palabra de Dios vive verdaderamente en nosotros. Si así fuera, no habría razón para que Juan hablara a los creyentes para motivarlos a tener la palabra permaneciendo en ellos y que permanecieran en Cristo. De lo contrario, permanecer en Él es una decisión la cual, aunque la hayamos tomado alguna vez, también tiene que seguir siendo nuestra decisión hoy en día. Amén. La frase, permaneced en Él, es la forma en que Juan nos dice, peleen la buena batalla, continúen en la fe, continúen en su bondad, corran la carrera que está frente a ustedes, y demás frases que hemos visto que usó Pablo en sus cartas. Amén. Como todos sabemos y muchas veces hemos recibido enseñanza de las cartas de Pablo, Pablo siempre nos anima o nos animaba a través de estas cartas cuando él las escribió, y nos anima hoy en día a que peleemos la buena batalla, que corramos la carrera de la fe, que continuemos siempre perseverando. Entonces, esta es una forma de decirnos lo mismo. Y leyendo 1 Juan 2:28, de nuevo, pero de otro modo diría, puesto que necesitamos permanecer en Él para que no seamos avergonzados a su venida. Entonces, queda claro que aquellos que no permanezcan en Él a su venida serán avergonzados. Amén. Entonces, esto pienso que, de mi punto de vista, pienso que nos debe, más bien que nos debe animar a seguir luchando cada día, nos debe animar a ver que tenemos que permanecer en esa lucha diaria, como el pastor muchas veces lo ha comentado. Vivimos en la carne y tenemos la carne que le gusta hacer cosas que no le agradan a Dios, y tenemos el espíritu que le gusta hacer las cosas que le agradan a Dios. Y esa lucha es constante. La carne siempre nos está desafiando para hacer esas cosas que no le agradan a Dios, pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo que nos exhorta, nos anima, nos desafía a servirle a Dios y no hacer esas cosas desagradables. Entonces es una lucha constante en la cual cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Dios no nos va a torcer el brazo, Dios no nos va a obligar, un pastor no nos puede obligar, un hermano no nos puede obligar, solo la palabra del Señor es un consejo, es una enseñanza, es una ayuda, un estímulo, como quiera llamarle, pero nosotros somos los que decidimos si la tomamos o la dejamos. Y al poder estudiar estas palabras, al tener conocimiento de estas palabras, tristemente no vamos a tener excusa el día que nos encontremos delante de Él, porque podemos decir que la palabra del Señor nos habla de distintas formas. Hoy nos está hablando de esta forma, otros días nos ha exhortado sobre ciertas cosas, otros días nos ha animado a apartarnos de ciertas cosas, otros días nos ha animado para que busquemos más de Dios, otros días nos ha animado para que estemos más en oración con el Señor, otros días nos ha animado la palabra del Señor para que entiendamos que debemos de congregarnos, que debemos de buscar de Dios, y que debemos de hacerlo todos los días que sea posible, no solo esperar el fin de semana para buscar de Él y pensar que ya todo está. Esto no es algo simple a lo que hemos llamado, es un desafío constante, pero debemos de asumirlo como tal y luchar y tratar de perseverar cada día, porque como dije anteriormente, la recompensa que tenemos es una recompensa grande y verdad que vale la pena luchar, vale la pena perseverar, vale la pena apartarse de esas cosas que tanto bienestar nos traían anteriormente, tantas cosas que creíamos agradables nos traían, pero hoy en día sabemos que nos estaban llevando a un lugar de castigo, a un lugar apartado de Dios por la eternidad. Pero hoy, por su gracia, tenemos el conocimiento que nos ha dado y tenemos una forma diferente de poder tomar las cosas y de poder aplicarlas a nuestras vidas, y es, como dije anteriormente, solo recibiendo lo que la palabra del Señor nos habla, nos enseña o nos muestra. Amén. Tenemos otro versículo que nos puede ayudar o complementa esto, que es Romanos 9:33. Romanos 9:33
dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces, aquí tenemos nuevamente una palabra, otra palabra más que la encontramos en Romanos y en la cual nos anima o nos dice que debemos de creer en Él. Dice, notemos que en este pasaje se utiliza el tiempo presente el que creyere en Él y no dice el que creyó, declarando de la fe, habla que es una realidad en el presente. Entonces no debemos de tomarlo como que debemos de creer y nada más, dice el que creyere, o sea, el que siga creyendo en Él, el que siga perseverando en Él, no será avergonzado. Desafortunadamente, algunos lo pasan desapercibido y lo leen como si estuviera hablando de algo que sucedió alguna vez en el pasado. Esto es de la siguiente manera: cualquiera que alguna vez haya creído en Él, independientemente de lo que la persona haya hecho después en cuanto a su fe, no será avergonzado. Pero la verdad es totalmente distinta. De acuerdo como Juan dice, no seremos avergonzados a su venida, no solo por comenzar en Él, sino también por permanecer en Él. Esto es, estar en Él. La frase, el que creyere no será avergonzado, de Romanos 9:33, se refiere entonces a personas que creen ahora en el presente y que serán encontradas permaneciendo en Él a su venida o cuando el final de su vida los encuentre permaneciendo en Él. Esos no serán avergonzados. Sin embargo, aquellos que a su venida no los encuentre permaneciendo en Él, tristemente serán avergonzados. Amén. Entonces, podemos decir que la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor muchas veces no tenemos quizá mucho conocimiento y lo usamos como excusa para decir que no entendemos la palabra del Señor, o muchas veces no realmente hemos buscado al Señor o no dedicamos tiempo al Señor como Él se lo merece o como debe ser, y por eso muchas veces estamos viviendo o pasando por ciertas circunstancias que están desagradando a Dios y muchas veces tristemente lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Pero cuando analizamos un poquito lo que Juan nos dice acá, eso no puede pasar. O sea, si realmente tenemos el conocimiento, si realmente hemos recibido la palabra del Señor, si realmente hemos entendido lo que debemos hacer y no lo estamos llevando a cabo, estamos siendo desobedientes y no estamos permaneciendo en Él, como dice Juan que debemos de estar permaneciendo en Él en todo tiempo. Amén. También tenemos una enseñanza del Señor Jesús que lo puso aún más claro, podemos decir, cuando Él enseñó la parábola de la vid. En Juan 15, 5 y 6 encontramos esta palabra de Jesús, esta enseñanza de Jesús que dio en su tiempo cuando llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra, y habla sobre la vid. Esta la hemos leído muchas veces, hemos recibido enseñanza de ella. Dice Juan 15, 5 y 6, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Amén. Cuando Jesús habla de los pámpanos, son las ramas. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que, como vemos aquí, hay una gran necesidad de permanecer unidos a Cristo, pues dice Él que separado de mí nada podéis hacer, dice Jesús. La unión a Cristo y al Padre es la que nos lleva a hacer muchas veces cosas impensables para nosotros, cosas imposibles para nosotros, pero cuando estamos unidos a Dios se vuelven posibles. Cosas, por ejemplo, que por nuestro propio poder o pensamiento sería imposible poder llevarlas a cabo. Así como en la vid deben de permanecer las raíces, plantas, ramas y frutos unidos para alcanzar el objetivo que son los buenos frutos, así debemos de permanecer nosotros continuamente unidos al Padre y al Hijo. Amén.
Entonces, lo vemos nuevamente aquí en esta otra palabra que compartimos en Juan, y como todos sabemos es una enseñanza del Señor Jesucristo que usó en ese tiempo para enseñarnos de que debemos de estar siempre unidos a Él, que debemos de permanecer unidos a Él. Así Él pone el ejemplo de esa planta de la vid, que si no está unida no puede lograr nada, o sea, no va a haber fruto. Si la raíz no está unida a la planta, tristemente la planta no se va a alimentar. Si la planta no está unida a las ramas, si las ramas no están unidas al fruto, nunca va a haber un fin, nunca se va a llevar a cabo nada, porque podemos decir que se va a cortar el ciclo. Y así vamos a hacer nosotros cuando no estamos unidos a Él, cuando no estamos siendo obedientes a Él, cuando no estamos permaneciendo en Él. Tristemente nos vamos a separar y no vamos a recibir la enseñanza, no vamos a recibir el alimento necesario para que nuestros frutos sean frutos agradables a Dios, sean frutos que muestren que realmente estamos unidos, que realmente estamos obedeciendo, que realmente estamos tomados de su mano, y que no nos apartamos, sino que estamos de continuo dentro de su voluntad. Amén. De nuevo, algunos que han sido enseñados, que la gracia de Dios significa que es suficiente para la salvación, que alguien solo comience en la fe, puede que se sientan un poco incómodos con lo que leímos anteriormente. Como queda claro con el pasaje previo, no es suficiente que alguien solo empiece en la fe, sino que también necesita terminar lo que empezó. Necesita permanecer en el Señor y en su palabra. Además, si la persona no permanece, será echado fuera, dice ahí, como el pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Algunos han de pensar que incompasivo, descortés y sin amor el hablar de tales posibilidades. Desafortunadamente, en nuestra época, muchas veces consideramos amoroso el esconder la verdad para que no hagamos sentir incómodos a algunos. Pero esconder la verdad es una mentira, y de ninguna manera esto constituye el amor. No sucumbamos en lo que no es nada más que el espíritu de esta época. Si la palabra de Dios, si el Dios, quien nunca miente y quien él mismo es amor, nos dice tales cosas, entonces lo mejor creo que necesitamos hacer es tomarlo en consideración y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Muchas veces y tristemente pasamos por alto estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, pasamos por alto estos versículos que en este caso escribió el apóstol Juan para la iglesia en ese tiempo, y para nosotros, para poder usarla hoy en día, porque pensamos que no necesitamos, porque pensamos que, como dije anteriormente, que estamos dentro de su voluntad, que estamos permaneciendo en Él, que estamos siendo fieles, que estamos siendo obedientes. Pero sin embargo, Juan nos dice que nos cuidemos, porque puede suceder que nos unamos o que nos juntamos a esas personas que están siendo desobedientes a Dios, a esas personas que se han apartado, podemos decir, de conocimiento que tenían, se han desviado y hoy están haciendo que ese pueblo de Dios, ese pueblo que Dios escogió, se pierda, se aparte de la voluntad de Dios, se desvíe y no esté permaneciendo en Él. Y tristemente, cuando el Señor venga, vamos a ser avergonzados, vamos a ser rechazados. Sé que eso es algo que nadie de nosotros quisiera que sucediera, pero tristemente nuestras acciones, nuestra forma de vivir, están mostrando cosas diferentes. Lo vemos a diario, no son cosas que tengamos que estar marcándolas o exponiéndolas. Creo que cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia salvación, pero qué bueno que tenemos esta oportunidad, podemos decir, de a través de un estudio bíblico poder animarnos entre nosotros, poder alentarnos y poder ver que debemos de permanecer cada día en el Señor, debemos de permanecer cada día dentro de su voluntad, debemos de mantenernos siempre luchando, siempre perseverante, como dije anteriormente,
y no dejar que las situaciones, las pruebas, las aflicciones que vienen a nuestras vidas nos aparten o nos desvíen, porque ese no es el propósito de una aflicción, de una prueba. Lo hemos compartido, lo hemos dicho muchas veces. El propósito de una prueba, de una aflicción o de una situación adversa es hacernos crecer, es hacernos acercar más a Dios, es buscar más de Dios, porque lo necesitamos, más allá del conocimiento espiritual que nosotros tengamos o que pensemos que tengamos. Siempre necesitamos crecer, siempre necesitamos acercarnos más a Él, siempre necesitamos ser más obedientes. Entonces tenemos que entender que esas situaciones adversas o difíciles siempre van a estar presentes en nuestras vidas, porque solo a través de ellas es como vamos a poder crecer, es como vamos a poder afirmarnos en el Señor, y es como vamos a poder, podemos decir, comprobarle al Señor que verdaderamente estamos siendo fieles, y que lo buscamos no por no por lo que Él nos pueda dar o por los favores que podamos conseguir, sino que lo buscamos a Él porque tenemos esa necesidad y sabemos que es lo correcto, que es lo único que nosotros debemos hacer para poder agradarle a Él y para poder llegar a ese lugar el cual Él nos ha prometido, que es la vida eterna junto a Él, y no ser en el día ese que tengamos que permanecer o presentarnos delante de Él, ser avergonzados, como dice su palabra, como decía Juan ahí en esa parte que leímos en estos versículos del capítulo número 2 que leímos. Esas enseñanzas, como dije anteriormente, son enseñanzas que animaban a la iglesia en el tiempo pasado, 2000 años atrás, y son las enseñanzas que nos deben animar o nos deben exhortar hoy en día, y no debemos de pasarlas por alto. Amén. Muchas veces leemos esto y no le prestamos importancia, no le prestamos la atención que se merece, pero créanme que cada versículo, cada palabra que leamos tiene un propósito para nuestras vidas, y debemos de prestarle la misma atención o el mismo, tomarlo de la misma forma, porque sabemos que viene de parte de Dios y lo debemos de tomar así, y no rechazarlo, no tomarlo de una forma desagradable porque creamos que no es para nosotros, porque creamos que no lo necesitamos. Así que el Señor nos exhorta, nos anima a permanecer unidos a Él, y la única forma de poder permanecer unidos a Él es buscando su voluntad, es siendo obedientes a su palabra, a sus mandamientos, a las enseñanzas que hemos recibido, y no buscar nuestro propio bien, no buscar nuestro propio favor, sino que siempre todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, y que el propósito sea que la gloria y toda la honra sea solo para Él y no para nosotros. No busquemos nada nosotros, porque con la recompensa que Él nos ha prometido ya con eso alcanza. Así que el Señor nos tiene aquí, como dije anteriormente, con un propósito, nos tiene reunidos porque Él necesita hablarnos cada semana, y este es el momento que el Señor usa para poder hablarnos a través de su palabra. Así que en lo personal, muy agradecido, y sé que cada uno de ustedes también está agradecido porque el Señor nuevamente ha puesto una palabra delante de nosotros para poder edificar nuestras vidas y animarnos a que perseveremos, a que sigamos luchando, aunque muchas veces veamos que las situaciones, que el mundo está perdido, que el mundo está apartado, que el mundo no tiene control. Nosotros debemos de perseverar, porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos de luchar y debemos de seguir adelante, aunque muchas veces se burlen de nosotros, muchas veces seamos despreciados por nuestra forma de vivir o nuestra forma de hablar, y quizás no le caigamos muy bien a ciertas personas, pero nosotros sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, y que todo lo que hacemos lo hacemos buscando agradarle a Él cada día. Así que estas cartas, estas enseñanzas tienen ese propósito, que nosotros nos fortalezcamos, seamos personas más fuertes, y que el Señor nos pueda usar en el día de mañana para
poder animar a aquellas personas que están desalentadas, aquellas personas que no tienen conocimiento, aquellas personas que recién comienzan a buscar de Dios y no saben cómo agradarle a Dios. Ese es el propósito que el Señor tiene en cada uno de nosotros, usarnos de una manera diferente, pero siempre usarnos con ese propósito para poder animar y poder ayudar a las demás personas, porque sabemos hay una gran necesidad y más hoy en día con todo lo que está sucediendo. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes que han estado ahí acompañándonos. Para nosotros ha sido un privilegio poder estar aquí, poder compartir esta enseñanza y como siempre esperamos que el Señor nos pueda haber hablado a través de ella y siempre lo invitamos a repasar, a leer estas historias, estos versículos, porque de seguro el Señor nos va a hablar a cada uno de forma diferente. Quizás no todos recibimos lo mismo, quizás no todos vimos lo mismo, pero siempre el Señor tiene un propósito en cada palabra que se comparte y es animarnos, es ayudarnos a que podamos seguir adelante y podamos seguir perseverando. Así que gracias nuevamente y como siempre vamos a orar para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, para que el Señor pueda cumplir este propósito en cada uno de nosotros y como dije anteriormente, quizás en el momento no recibimos nada, pero quizás en la noche o al día de mañana recibimos algo que necesitamos, la ayuda de esta palabra, porque la palabra del Señor es viva, como dice, siempre nos está edificando y siempre nos está ayudando. Gracias, entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga esta palabra, esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, gracias te damos una vez más, Padre, por tu gran amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos tienes con vida y nos das la oportunidad, Padre, de escuchar nuevamente tu palabra, tus enseñanzas, Padre. Bendice, Señor, este tiempo que hemos tenido hoy, Señor. Gracias por este medio que tú has provisto, Señor. Y gracias, Padre, por cada una de las personas que tú has usado en este día, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Padre, que trabajaron detrás de las cámaras y el sonido para que esto sea posible, Señor. Gracias te damos, Padre, por el ministerio. Gracias te damos por nuestros pastores, Señor. Y como siempre te pedimos que tú les sigas dando sabiduría, Señor, para que puedan mostrarnos, Padre, y enseñarnos tu voluntad a nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios, Señor, tú nos ayudas y nos fortaleces cada día, Señor. Tú nos animas, Padre, y nos das esa palabra de aliento que necesitamos, Señor. ¿Qué sería, Padre, si no tuviéramos tu ayuda, tu guía, Padre? Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos el conocimiento y el entendimiento, Padre, de cuál es tu voluntad y qué es lo que debemos de hacer, Señor, para poder agradarte, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos ayudes a permanecer cada día, Señor, que tú nos ayudes, Padre, y seamos fortalecidos a través de cada enseñanza que tú traigas a nuestras vidas, Señor, a través de cada prueba, de cada aflicción, Señor, salgamos más y más fortalecidos, Padre, porque ese es tu propósito, Señor. Muéstranos, Padre, cada día tu voluntad, Señor, y que tu Hijo Jesús, Señor, siga siendo el centro de nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por ese amor, Señor, con el cual tú nos has amado. Gracias, Señor, por haber perdonado cada uno de nuestros pecados, habernos limpiado, Señor, y habernos dado esta nueva oportunidad, Señor, de tener esta nueva vida, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esas promesas que tú nos has hecho, esas promesas que encontramos escritas en este libro, Señor. Solo te pedimos que tú nos ayudes a buscarlas, Señor, y encontrarlas en Él, Padre. Santo eres. Gracias te damos, Señor, por cada día, Señor, que tú nos mantienes unidos a través de un estudio bíblico, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, todo lo que tú vas a llevar a cabo, Padre, pidiéndote, Señor, por los demás estudios que llevamos o realizamos durante la semana, Padre, y principalmente por el servicio del día domingo, Señor, que tu presencia, Padre, esté aquí con nosotros y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada una de las personas, Señor, que normalmente concurren a este ministerio y que nos congregamos, Señor. Bendícelos, Padre, ponemos cada necesidad que haya, cada situación de ellos, Señor, la ponemos delante de ti, Padre, porque confiamos y sabemos que tú tienes la solución a cada uno de nuestros problemas, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a mantenernos fuertes cada día, Señor, que sea tu palabra la que edifique nuestras vidas y que no nos apartemos o nos desviemos de tu voluntad, Padre. Mantenernos fortalecidos y siempre guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, por esa promesa, por ese
Consolador que tú has enviado, Señor, por esa ayuda que tú has enviado a nosotros, Padre, que sería a nosotros, Padre, sin Él. Bendito seas. Gracias. Te damos por todo y ponemos todo en tus manos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, hermanas que hoy han estado unidos con nosotros, Padre. Y gracias nuevamente por esta gran oportunidad que tú nos das. Bendito seas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Padre Santo eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, mis hermanos. Así que nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí. Gracias le damos a nuestro Padre, que fue quien abrió las puertas de este medio para que podamos compartir estas enseñanzas. Gracias por su santa palabra, por ese libro que nos ha dejado escrito y en él podemos edificar nuestras vidas. Y gracias le damos, como siempre, a todos aquellos que de una forma u otra siempre están apoyando el ministerio. También gracias a nuestros hermanos que han trabajado detrás de las cámaras. Así que como siempre los invitamos, si el Señor lo permite, para el próximo domingo estaremos con las puertas abiertas, son todos bienvenidos. Y desde ya gracias le damos por acompañarnos en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga. Gracias. Amén y amén.